Bueno, vamos a ver el tema de funciones. Aquí vamos a comenzar con esta ecuación en color rojo. Esta ecuación se le llama ecuación implícita. ¿Por qué? Porque en esta ecuación hay una variable independiente y otra dependiente. Aquí se muestra implícitamente que y depende de los valores que nosotros le demos a x. Como nosotros le vamos a asignar los valores a x, se le llama variable independiente. Y como dependiendo del valor que le demos a x, será el valor de y, se le llama a y variable dependiente. Ahora, si nosotros en esta ecuación color rojo despejamos a y, a la variable dependiente, nos quedaría 1 menos x cuadrada sobre 2. ¿Sí? Restamos en ambos lados de la ecuación x cuadrada y después dividimos en ambos lados de la ecuación entre 2. Nos queda así. Entonces esta ecuación podemos decir que es una ecuación explícita, porque aquí se muestra de manera explícita que y depende de los valores que le asignemos a x. Entonces aquí entra el tema de funciones. La notación que utilizamos para mostrar esta ecuación como una función es que en vez de poner y, vamos a poner f de x. Entonces, si ustedes ven el plano cartesiano, aquí aparece y, que es lo mismo que f de x. Entonces, si y es lo mismo que f de x sería 1 menos x cuadrada sobre 2. Entonces, recordando un poco el tema de graficar, nosotros podemos hacer una tabulación. Una tabulación, si recordamos, tiene un valor de x que nosotros asignamos y un valor f de x, que es lo mismo que y. Entonces, por asignarle valores, podemos darle el 0, el menos 1, el 1, el 2. También en negativos o en positivos podrían ser más valores de x. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a obtener los valores de f de x? Pues si el primer valor que asignamos es el menos 1 a x, nosotros lo escribimos como f de menos 1. Si ven, en lugar de la x puse el menos 1. Entonces 1 menos 1 al cuadrado entre 2. ¿Qué hice ahí? Aquí estaba la x. Como ya no es x, ya le asignamos un valor de menos 1, yo lo puse en lugar de la x. Entonces menos 1 al cuadrado es 1 positivo por el signo negativo, entonces queda 1 menos 1 entre 2. 0 sobre 2 es 0. Entonces este 0, ¿qué significa? Este 0 es el valor de f evaluado en menos 1. Entonces, cuando dije f evaluado en menos 1, es que esto de aquí, también lo pueden ver de esta forma, va a ser, esta es la función f 1 menos lo que está dentro del paréntesis al cuadrado sobre 2. Si se dan cuenta, aquí estaba la x, pues aquí aparece la x. Aquí está el menos 1, aquí aparece el menos 1. Entonces, vamos a... Ok, entonces... quería separar esto. Entonces, ese es el valor de f de menos 1, el valor del menos 1, que era el valor de y. Entonces, va a ser 0, es el valor que obtuvimos aquí. Ahora, para f de 0, tomamos la función, esta función color rojo, y 1 menos 0 al cuadrado sobre 2. Va a ser 1 menos 0 sobre 2
es 1/2. 1/2 positivo, entonces cuando x vale 0, y vale 1/2. 1/2. Entonces, si continuamos con el 1 positivo y el 2, para el 1 positivo, f evaluado en 1 positivo es 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Tenemos que 1 menos 1 es 0, sobre 2 es 0. Entonces aquí y vale 0. Entonces para f, para la función evaluada en 2, para x igual a 2, es 1 menos 2 al cuadrado sobre 2. Entonces 2 por 2, 4. En negativo. Entonces 1 menos 4, menos 3 medios. Entonces aquí el valor de y es menos 3 medios. Entonces, recordando cómo hacemos la gráfica, para el primer valor de x igual a menos 1, y vale 0. Entonces ubicamos menos 1 en x y dice que no se va a mover nada en y. Entonces ubicamos un punto aquí. Después, cuando x vale 0, y vale 1/2, o sea, 0.5. Ubicamos otro punto ahí. Cuando x vale 1 positivo, y vale 0, otro punto ahí. Cuando x vale 2, y vale 3 medios, negativo, que es menos 1.5. Estamos recordando cómo graficar. Entonces, ese tramo de la gráfica es uniendo los puntos. Así, así y así. Entonces básicamente eso sería graficando estos 4 puntos. Obviamente en la tabulación el menos 1 y el 0 representan el punto menos 1,0. 0 y 1/2 representa el punto en x0 y en y 1/2. Este es un 2, 1/2. Este punto de aquí es x1, o sea, x vale 1 y y vale 0, x, y. Este punto es 2, menos 3 medios. Este de aquí es un 2. Entonces básicamente ese es el repaso de cómo se grafica. Esta es la notación de funciones, que f de x es realmente y, el valor de y. Y a la y se le llama variable dependiente porque depende del valor que nosotros le asignemos a x. Ahora, si a nosotros nos presentan esta función en color rojo, f de x igual a x cuadrada más 7, y nos piden que evaluemos cada uno de estos incisos, resolviendo el inciso A, nos dice que partiendo del punto de que f de x es igual a x cuadrada más 7, nosotros tenemos que encontrar f de 3a. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Sabemos que el valor que vamos a sustituir es el de x. Entonces, en lugar de x ponemos 3a. Si continuamos resolviéndolo, 3 por 3, 9, a por a cuadrada, más 7. ¿Qué hice aquí? Elevé al cuadrado el 3 y elevé al cuadrado la letra a. Esto se puede reducir, ¿no? No se puede reducir, es el resultado. Entonces, resolviendo el inciso B, nos dice que debemos de encontrar f evaluada en b menos 1. Sabemos que el valor que vamos a sustituir es el de x, b menos 1, en vez de poner la x, desarrollamos el binomio al cuadrado y nos queda b al cuadrado menos 2b más 1 más 7. Aquí lo que podemos hacer es sumar las constantes, el 1 y el 7, queda b al cuadrado menos 2b más 8.
Entonces este sería nuestro resultado para f evaluado en b-1, la función evaluada en b-1. Entonces, para el inciso C, vamos a encontrar f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Aquí hay una nota que dice con delta x diferente a 0. ¿Por qué? Porque delta x nunca puede tomar el valor igual a 0 porque no existe la división entre 0. Entonces, básicamente esto viene siendo como una nota. Entonces, vamos a resolver esta función partiendo de que f de x es x cuadrado más 7. Entonces, ¿cómo resolvemos esta función de aquí? El inciso C. Vamos a determinar que es f de x más delta x. Si f de x es esto, que es f de x más delta x, pues tomamos la función original y en vez de x ponemos x más delta x. Siguiente paso, desarrollamos el binomio x cuadrada más 2 por x por delta x. Delta x lo vamos a tomar como si estuvieran juntos, como un solo término, más delta x al cuadrado. Como lo tomamos como un solo término, es así. ¿Qué más? ¿Qué es f de x? Ya sabemos que es f de x, pero igual lo escribimos aquí. F de x literal es x cuadrada más 7. ¿Qué es delta x? No es una función, no estamos evaluando una función, simplemente es un dato delta x, ese no lo alteramos. Entonces ahora sí, reescribimos esta parte en azul, el inciso C, y ponemos f evaluado en x delta x, que es esta parte de aquí. Lo escribimos, tenemos x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado. Y nos dice que es menos f de x, menos, que es f de x, x cuadrada más 7, sobre delta x. Sobre delta x. Entonces, desarrollando, tenemos x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrada menos 7. El signo negativo afectó a los dos términos de dentro del corchete entre delta x. Entonces tratamos de simplificar. X cuadrada se va con menos x cuadrada y nos queda reescribir 2x delta x más delta x al cuadrado menos 7. Entonces, sobre delta x. Entonces nos fijamos si se puede reducir estos términos y no lo podemos reducir. Entonces este es el resultado. ¿Es el resultado de qué? Para que no nos perdamos, es el resultado de evaluar f de x más delta x menos f de x sobre delta x.
Entonces este es el resultado. Es el resultado que obtenemos. Ahora si debemos resolver esta función, la cual nos dice que si tenemos f de x igual a x cuadrada más 2x, nos pide hallar o encontrar f de a más h menos f de a sobre h. Entonces ocupamos buscar cada dato. Entonces primero nosotros ocupamos encontrar f de a más h, partiendo de f de x. Entonces nosotros tenemos en lugar de x ponemos a más h, entonces desarrollamos este binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. 2, entonces queda más, más 2 por a, 2a, más 2 por h, 2h. Después se puede reducir o sumar términos. Observamos que no, entonces ya tenemos aquí f de a más h. Después, ¿qué es f de a? F de a es, en lugar de la x vamos a poner la a. Pues esto es a cuadrada, esto es más 2a. Y la h, pues es un dato que no está involucrada la función en h, entonces lo conservamos tal cual. Y ahora sí, tenemos que f de a más h menos f de a sobre h es igual a ¿qué? ¿Qué es f de a más h? Es esto de aquí, al cuadrado más 2ah más h al cuadrado más 2a más 2h menos f de a, f evaluado en a al cuadrado más 2a entre h. Después continuamos resolviendo. Al cuadrado más 2ah más h al cuadrado más 2a más 2h, y este signo menos multiplica a los signos positivos tanto de a cuadrada como de 2a, entonces menos a cuadrada menos 2a entre h. ¿Qué sigue? Revisamos que se puede reducir, simplificar 2a positivo menos 2a cuadrado positivo menos a cuadrada, y nos queda 2ah más h cuadrada más 2h sobre h. ¿Sí? Fue el 2ah, h cuadrada, 2h. ¿Qué término se repite? La h. Entonces, con el plumón azul otra vez. Factor común h. H por 2a más h más 2. ¿Por qué? Si saqué la h como factor común, h por 2a, 2ah. H por h, h cuadrada. Y h por 2, 2h. Entre h. Entonces h entre h es 1. Nos queda 2a más h más 2. Y este sería el resultado.
de evaluar esa función.